Hola, mi nombre es Almalibet Ramírez Salinas, soy egresada de la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana en la licenciatura de Artes Visuales. Hoy les contaré un poco sobre mi proyecto de titulación, el cual fue dirigido por el maestro Manuel de Jesús Velázquez Torres, a quien le agradezco infinitamente. Mi trabajo fue realizado en la modalidad de proyecto práctico artístico y se tituló Del guión al concept art y desarrollo visual, la preproducción del cortometraje animado Margo en el abismo. Mi proyecto consistió en la preproducción de un cortometraje animado en 2D, realizando el concept art y desarrollo visual, partiendo de un guión propio que a su vez forman parte de un artbook digital o un libro ilustrado. En este libro presento la Biblia de lanzamiento del cortometraje, la composición y visualización de los posibles entornos, el diseño de personajes, esquemas de color, la estética y el estado de ánimo en general. La estructura del libro se basa en los artbooks que muchas animaciones, videojuegos y películas tienen, donde se ve el proceso de la preproducción de cada proyecto. El propósito de esto fue explorar las ideas y comunicar de una forma ágil lo que finalmente se traslada al cortometraje, exponiendo aspectos que implican la preproducción de un corto. Yo elegí este tema porque en el año 2019 participé en el Lab 2 Coaching para la elaboración de cortometrajes de animación que estuvo impartiendo mi facultad, en el cual el objetivo principal fue aprender a crear un cortometraje animado y meterlo en la convocatoria de selección oficial Corto Estudiantil de Pixelatl, uno de los festivales de animación más importantes del país. Al mismo tiempo yo estaba cursando la experiencia educativa de animación. Entonces ese año yo metí mi primer cortometraje a unos cuantos kilómetros y quedé en la selección oficial de estudiantes. La verdad que fue una sorpresa porque era la primera vez que hacía una animación. A mí y a otros compañeros la facultad nos llevó al festival y fue una experiencia muy bonita, donde aparte de que pude ver mi animación proyectada en el cine, aprendí demasiado. Conocí a muchas personas y en general todo este universo de la animación en el cual antes yo no estaba muy metida. Fue una semana entera de talleres y conferencias desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche con artistas mexicanos y de varios países. En ese viaje descubrí un área de las artes visuales que yo no había explorado completamente y que incluso en la facultad se ve muy poco esa parte. A raíz de estas conferencias y talleres aprendí que en todos los cortos hay un proceso y que uno de ellos es la preproducción y es muy importante porque es el que se encarga de proporcionar una coherencia en las ideas y una visión clara de una animación, y que detrás de cada cortometraje animado hay muchos artistas conceptuales, los cuales son los encargados de dar la base al filme, haciendo que el flujo de trabajo sea más eficaz para todos. Por esta razón, mi proyecto presenta esta fase, la preproducción de un cortometraje, creando un artbook digital como resultado, el cual incluye la Biblia de lanzamiento y el arte del corto. Antes de hacer mi propuesta, tuve que hacer una investigación sobre la importancia de tener una preproducción en un proyecto como este. La preproducción es el proceso donde hacemos una consolidación de elementos claves que influyen en la realización de una película, de un videojuego o en este caso una animación. Así como en cualquier otro filme, en los cortometrajes animados la preproducción es vital para que el proyecto explote de la mejor manera. También fue importante aclarar lo que es el término concept art porque puede llegar a ser confuso para las personas que no están relacionadas con la animación. En los países de habla hispana, el término concept art suele ser confundido con el término conceptual art, ya que la traducción del inglés al español es el mismo, traduciendo a ambos como arte conceptual, confundiendo así el concept art con ese arte conceptual que forma parte de este movimiento donde la idea principal es que la verdadera obra de arte no es el objeto físico producido por el artista, sino que consiste en ideas y conceptos
Estos dos términos son parecidos, pero no son el mismo. Así que si no estás relacionada con la industria de la animación, videojuegos, películas o algún sector relacionado, es posible tener esta pequeña confusión. Pero a pesar de esto, el uso del término concept art cada vez ya es más común, gracias al crecimiento de la era digital y del acceso al internet, pero aún así era importante aclararlo. Entonces, al buscar una definición al término concept art, profesionales de la industria coinciden y lo describen como una herramienta de comunicación visual dentro del equipo de desarrollo. Básicamente es una herramienta que tiene como objetivo vincular una idea con la producción. También me pareció importante hablar sobre algunos artbooks. Los artbooks son estos libros ilustrados que son usualmente recopilatorios de imágenes artísticas sobre una obra de arte o una idea conceptual, ya sea de un cortometraje, una película, un videojuego, etc. Y muchas veces son coleccionables. En el capítulo 2 de mi investigación hablo sobre las Biblias de lanzamiento, qué son y para qué sirven. En esta parte explico que las Biblias de lanzamiento son un documento donde está toda la información narrativa y visual del proyecto, ya sea de un film, un videojuego o de un cortometraje de animación. La Biblia de lanzamiento es una presentación de nuestra historia. Incluye los personajes, argumentos, conceptos y todo el arte visual. Está hecha para mostrar la esencia y el aspecto de nuestro proyecto. Esto ayuda a habituar a los artistas y a los productores con los personajes y nuestra historia. Las Biblias de lanzamiento también sirven de soporte para un pitch. Un pitch es cuando lanzas tu idea a alguna empresa productora para que éste la financie o la produzca. También hay que mencionar que no hay una regla estricta de cómo debe lucir o qué aspecto debe tener tu Biblia de lanzamiento, pero sí debe de reflejar el concepto y la esencia de tu proyecto. No existe una única forma de hacer la Biblia, pero hay elementos que siempre están. Por ejemplo, siempre debe de tener una portada, el logline de tu historia, la ficha técnica, la descripción general de tu proyecto, una storyline, a los personajes, al universo, a los artistas o al estudio y el arte del proyecto. Después de esta investigación ya tenía las herramientas necesarias para hacer una propuesta. El capítulo 3 se trata sobre todo este proceso creativo que tuve. Aquí es en donde lanzo las primeras ideas, los primeros bocetos, donde realizo la Biblia de lanzamiento y el arte visual del corto. Lo primero que determiné fue el target o al público al que va dirigido el cortometraje. La técnica digital en 2D también la tuve muy clara desde el principio, ya que considero que esta técnica es atractiva y favorece mucho en la producción. Después fui lanzando muchas ideas y fui descartando otras. En la creación de la historia tuve varias referencias conceptuales, pero dos destacaron más. Una de ellas fue el libro Hacia Rutas Salvajes, escrito por Jon Krakauer. Este libro está basado en la historia real de un joven llamado Christopher, quien tras haberse graduado de la universidad comenzó un viaje sin informarle a nadie sobre su destino o de su propósito. 2 años después sería encontrado muerto en Alaska. En el libro la mayoría de los hechos es narrado desde la perspectiva de las últimas personas con las que tuvo contacto Christopher, antes de llegar a la parte salvaje de Alaska, donde perdería la vida en medio de la naturaleza. El otro referente conceptual fue una de mis series favoritas de toda la vida, Doctor Who. Esta serie relata las aventuras de un señor del tiempo que es conocido como el Doctor. El Doctor explora el universo en su nave espacial llamada TARDIS, la cual tiene conciencia propia y es capaz de viajar a través del tiempo y el espacio. Ya teniendo todas estas ideas y referentes más limitadas, comencé con la creación de la Biblia de lanzamiento. Ya después de tener más concreta mi Biblia, hice un guión aparte de los elementos que lleva la Biblia de lanzamiento. A lo largo del proceso hubo algunos cambios sobre la dirección que quería darle al cortometraje. Uno de ellos fue que la Biblia y el concept art lo realicé pensando en un posible cortometraje piloto de una serie animada y no en un cortometraje de forma independiente. A grandes rasgos, Margo en el Abismo
es la historia de las aventuras de Margo y Tulia, una humana y su pequeña amiga Tlacuache, quienes han dejado atrás su vida normal y ahora viajan en su nave espacial, siguiendo un misterioso mapa, el cual marca una sola ruta. Ambas viajan tratando de resolver lo que significa y el porqué de su aparición. En su viaje conocen a otros seres del universo, con quienes tendrán una gran amistad y con otros no tanto. Al descubrir los nuevos lugares que marca el mapa, muchas veces ayudan a los habitantes del lugar o simplemente se meten en problemas. Margo y Tulia tienen que ingeniárselas para poder llegar hasta el último punto que marca este misterioso mapa. Para hacer el arte hubieron varias referencias visuales, sobre todo algunas series de animación. Tengo que mencionar que no hay un orden entre las primeras ideas y los primeros bocetos, porque están ligados entre sí, ya que muchas veces las ideas surgen en dibujos y no en palabras. El diseño del personaje de Margo fue el que tuvo más cambios, pero desde el principio quise que fuera un personaje femenino. De ahí se hicieron otros personajes como el de Tulia, que antes era Tulio. De ahí siguieron los personajes de Richie, K-Robot, Rob y Molly. El último paso fue la maquetación del artbook, donde ya se le hizo un diseño a la Biblia del lanzamiento, donde se presentó a cada personaje con su respectiva descripción, donde se incluye el guión y todo el proceso de la creación del arte del cortometraje. Escenarios, esquemas de color, los bocetos y las primeras ideas. Sin duda, uno de los momentos más cruciales o difíciles fue cuando ya tenía que pasar toda mi investigación a mi propuesta artística. Yo creo que consolidar la historia del corto es de los pasos más importantes y fue un poco turbulenta, por así decirlo, y se fue concretando a la hora de crear la Biblia del lanzamiento y en el momento en que se escribió el guión. También esa decisión de hacer una estética un poco más de serie animada, por así decirlo, también fue importante. Creo que mi proyecto expone y explora esta parte de las artes visuales que muchas veces no se voltea a ver o se desvaloriza un poco si no estás estudiando concretamente animación o algo relacionado. Este proyecto me genera la posibilidad de darle un seguimiento en un futuro, ya que todo este proyecto ha sido el resultado del constante esfuerzo y dedicación, y darle una continuidad en las posteriores fases sería el siguiente paso a seguir. En estos momentos estoy trabajando en mi ilustración digital. Desde que salí y con todo esto del confinamiento, no he parado de trabajar en ello. Y creo que ha ido evolucionando bastante bien, poco a poco. Ya por último quiero agradecer por ver este video al maestro Manuel de Jesús Velázquez Torres por apoyarme y dirigirme siempre en mi proyecto. Y a mi familia y amigos por estar siempre presente. Estas son mis redes sociales donde podrán ver un poco de mi trabajo de ilustración y entre otras cosas interesantes. Muchas gracias por ver.